bajo la mirada también del Departamento de Pedagogía en Matemáticas, del Departamento de Educación Básica. Sean todos bienvenidos. Vamos, le damos también la bienvenida a la doctora Caroline Kieran, quien es nuestra invitada de hoy. Es un honor tenerla con nosotros, profesora. Agradecido por su presencia en este espacio. La doctora Caroline Kieran hoy nos va a hablar sobre el desarrollo del razonamiento algebraico temprano, un marco tridimensional para la investigación y la práctica. Quiero decirles también a los participantes que en la parte inferior de la pantalla, esta videoconferencia se va a traducir, por lo tanto ustedes tienen la posibilidad, los que prefieran escuchar en el audio original, en la parte inferior de su pantalla pueden escuchar la transmisión directamente de la doctora Caroline, o si no, los que quieran escuchar la conferencia en castellano también pueden cambiar de canal. ¿Ok? Si tienen alguna duda, pues, si quiere, en la parte inferior muevan el cursor y en la parte inferior les va a salir una cinta, donde van a poder ver allí el canal que ustedes prefieran escoger y escuchar. ¿Ok? Bien. La doctora Caroline Kieran es profesora emérita de Educación Matemática en la Universidad de Quebec, Montreal. Su enfoque de investigación es la enseñanza y el aprendizaje del álgebra y del pensamiento algebraico, desde primaria hasta los niveles terciarios de escolarización. Los resultados de su investigación han sido publicados en más de 200 artículos y en capítulos de libros. Por ejemplo, el Manual de Investigación sobre la Enseñanza y el Aprendizaje de la Matemática, el 8º Congreso Internacional de Educación Matemática, otro texto, El futuro de la enseñanza y el aprendizaje del álgebra, el 2º Manual de Investigación sobre Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas, y acaba de terminar de publicar como editora invitada un número especial de la ZDM, que es una revista de educación matemática, relacionada con el pensamiento algebraico temprano, publicado el mes pasado. Sus contribuciones a la educación, a la comunidad internacional de investigación en educación matemática, incluye, por ejemplo, es presidenta del Comité de Premios Klein y Freudenthal para la Comisión Internacional de Instrucción, el IGMI 2011-2016. Es presidenta del Grupo Internacional para la Psicología de la Educación Matemática, el famoso PME. Es miembro invitada del Comité de Estudios de Aprendizaje de Matemática financiado por la Fundación Nacional de Ciencias y también es miembro electo de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Profesores de Matemática. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Caroline. Bienvenida, doctora. Adelante con su conferencia. Buenas tardes a todos. It gives me great pleasure Me da to mucho placer estar aquí hoy con ustedes y hablar con ustedes. Yo nunca he estado en persona en su universidad en Iquique, pero espero algún día poder visitarlos. Muchas gracias a Oscar por la invitación para darles esta charla hoy. Espero que la disfruten. Así que voy a compartir mi pantalla ahora.
Can you see the screen properly? Yes. Oh, so as you can see, the title of my presentation today is Developing Early Mi Algebra título de hoy día es Desarrollando el razonamiento algebraico temprano, un marco tridimensional para la investigación y la práctica, with a nice photo con una foto of the monument to Al-Khwarizmi, del monumento al-Khwarizmi en Pakistán, taken by una foto que fue tomada por un amigo cuando visitó ese lugar en Pakistán. Y por supuesto, Al-Khwarizmi here because of the algebraic tenemos rules. a Al-Khwarizmi aquí por el tema de mi charla hoy. So the structure of my Así que la presentation estructura de mi presentación es la siguiente. start with a brief Voy a comenzar tour con un tour acerca del contexto en el cual la álgebra temprana y la idea del pensamiento algebraico temprano comenzó y evolucionó. Un tour que nos mostrará la multidimensionalidad del pensamiento algebraico temprano en la investigación. Luego vamos a describir el marco con respecto al desarrollo del razonamiento algebraico temprano, al que yo llamo DEAR, tomado por cada una de las letras de las palabras. Tendrá tres dimensiones principales: el pensamiento analítico, estructural y el funcional, con el concepto de generalización como el hilo conductor que atraviesa las tres dimensiones. Cada una de estas dimensiones se van a discutir de manera teórica y con investigación empírica que se ha realizado en cada una. Y por último, en mi presentación nos vamos a centrar en las sugerencias para clases para desarrollar el pensamiento algebraico temprano a nivel de educación básica. Vamos a utilizar el pensamiento, razonamiento de manera intercambiada. También deseo comentar que esta presentación está basada en un material que fue publicado hace poco en un artículo en ZDM Mathematics Education con el título La multidimensionalidad del pensamiento algebraico temprano, nuevas direcciones y multidimensionalidad. Así que si quieren leer lo que voy a discutir hoy, pueden encontrarlo en este paper. Solo para darle un poco de información de estas tres dimensiones en el marco que tengo, notarán las tres dimensiones del pensamiento analítico, estructural y funcional, y con el concepto de generalización que atraviesa los tres conceptos. Así que para darle un poco de información, el pensamiento analítico tendrá como principal enfoque el manejo de los desconocidos, así como el pensamiento relacionado a las transformaciones de equivalencia y a las nociones de balance y del valor de la verdad. El pensamiento estructural se centrará principalmente en ver las relaciones, las propiedades y las estructuras en los números, en las operaciones y en las expresiones. El tipo de pensamiento que marca, que fija el pensamiento posterior que tendrá que ver con la generación y transformar las expresiones algebraicas. Y el pensamiento funcional tendrá como su principal enfoque la búsqueda, la expresión y el razonamiento acerca de las relaciones entre cantidades covariantes de manera que las haga explícita, de manera general, de la relación general de una función dada, en términos de un tipo de representación convencional o inconvencional. Así que esto es una revisión general solo para decirles de dónde van mis declaraciones. Y voy a discutir cada uno de estos conceptos en mayor profundidad en mi presentación. Bueno, la primera parte de mi introducción, que se llama álgebra de colegio. Para esto nosotros retrocedemos al año 825 para el primer texto generado de álgebra.
Al-Khwarizmi, el trabajo de Al-Khwarizmi que hizo énfasis en las transformaciones de igualdad y el balance, poniendo la solución de la ecuación en el centro de la álgebra. La álgebra del colegio en los primeros días del siglo XVIII imitaba los contenidos de sus antecedentes históricas, es decir, la generalización de formas de operar con números de acuerdo con las propiedades básicas de la aritmética y la igualdad. Sin embargo, con la prominencia en los 60, las funciones se convirtieron en un componente principal de la álgebra del colegio. Así que ahora, dos perspectivas distintas sobre los objetos y las técnicas de la álgebra escolar comenzaron a existir. Una perspectiva aritmética generalizada y una funcional. Hasta el día de hoy no hay una definición, una sola definición a la cual nosotros nos adheramos. Ahora, si hablamos de la idea de la álgebra temprana, el desafío que enfrentamos con estudiantes de 13 a 15 años cuando comienzan a ver álgebra en la educación media está en el centro de este concepto de álgebra temprana. Las formas de pensar de manera aritmética de los estudiantes no los han preparado para encontrar la notación alfanumérica y las formas de operar con desconocidos o variables en las ecuaciones y las expresiones del álgebra de la educación media. Así que los investigadores comenzaron a cuestionar si un tipo modificado de actividad matemática podría ayudar a los estudiantes de los primeros niveles a moverse desde el pensamiento más aritmético a uno más algebraico. Pero la pregunta de que los investigadores en la educación algebraica se hacían es ¿a dónde los iba a llevar esto? En el año 2001, por primera vez, se realizó una investigación del grupo matemático PME acerca de álgebra temprana. También, en la conferencia de álgebra ICMI, se formó un grupo de trabajo de álgebra temprana. Fue la primera vez que se empezó a discutir la álgebra temprana en la comunidad matemática. De hecho, Linz y Caput, que fueron los primeros que trabajaron, que coordinaron en esta conferencia, reportaron que el grupo de trabajo de álgebra temprana, los participantes, se pusieron de acuerdo en dos características principales del pensamiento algebraico. Y estos eran que necesita actos de generalización deliberada y la expresión de la generalidad, que también requiere, como una misión por separado, generar razonamiento basándose en las formas de generalizaciones sintácticamente estructuradas, incluyendo acciones guiadas de manera sintáctica y semánticas. Sin embargo, durante esos primeros años del nuevo milenio, empezaron a comenzar definiciones más amplias del pensamiento algebraico temprano. Yo escribí, el pensamiento algebraico en los primeros niveles requiere el desarrollo de formas de pensar en las actividades por cuales los símbolos lingüísticos pueden ser utilizados como una herramienta o, de manera alternativa, en actividades que pueden comenzar sin el uso de símbolos lingüísticos. Por ejemplo, el análisis de relaciones entre cuantidades, notar estructuras, estudiar cambios, generalizar, resolver problemas, justificar, probar y predecir. Ahora, durante esa primera década, la multidimensionalidad del razonamiento algebraico temprano se empezó a ver de manera más clara
por ejemplo, con Carpenter y Frank, que caracterizaron el pensamiento algebraico como un cambio de la visión de procedimiento a una visión más relacional de igualdad y el desarrollo de una comprensión racional del significado del signo igual, y que esto implica la habilidad de hacer y representar las generalizaciones. Blanton y sus colaboradores escribió que la estructura matemática y las relaciones son centrales para la práctica del desarrollo del pensamiento algebraico temprano, en particular las prácticas de generalizar, representar, justificar y razonar con las relaciones matemáticas. Brett y Irwin dijeron que usar números y palabras para expresar transformaciones aritméticas en términos generales era muy importante. Malara y Navarra, dos investigadores italianos, enfatizaron el papel del lenguaje natural al momento de generalizar, así como que Rager y Schimmel dieron otro ejemplo diciendo que caracterizar el pensamiento algebraico temprano en términos de formas básicas de razonar que expresen las relaciones entre números o cualidades, en particular las relaciones funcionales. Así que, como pueden ver, el pensamiento algebraico temprano consistía de varias dimensiones como el resultado de estos distintos puntos de vista de estos investigadores durante esa primera década del milenio. Así que mi tarea es cómo estructurar esta multidimensionalidad. Para poder estructurarla, destaqué tres dimensiones: el pensamiento analítico, el pensamiento estructural y el pensamiento funcional. Tanto el pensamiento analítico y estructural están enraizados en la perspectiva aritmética generalizada, en donde el número es el objeto matemático básico. Mientras que ambos, el analítico y el estructural, podrían unirse en uno solo, una dimensión más general del pensamiento relacional, decidí separar los dos de acuerdo a, primero, el tipo de apoyo, de pensamiento que apoya las transformaciones y equivalencia de las ecuaciones y la resolución de ecuaciones, que es la dimensión analítica, y, por otro lado, el pensamiento que está más alineado con ver y expresar la estructura y las propiedades de los números, las operaciones y las expresiones, la dimensión del pensamiento estructural. Y la tercera dimensión del pensamiento algebraico está enraizada en la perspectiva funcional, en donde la función es el objeto matemático básico. Así que estarían bien en preguntar, ¿por qué la generalización no es una de las principales dimensiones de este marco? Como yo lo veo, la generalización es el hilo conductor que atraviesa estas tres dimensiones. En la época de los 80, Mason y sus colegas propusieron que la generalización estaba en el centro del pensamiento algebraico, pero utilizaron un número variado de actividades que involucraban patrones, situaciones funcionales, juegos numéricos y otros para ejemplificar cómo los estudiantes entre 11 y 13 años podrían introducirse a esas facetas del pensamiento algebraico a las que ellos se referían como expresión, grabar y manipular la generalidad. Y en una publicación posterior, Mason declaró que no existe un solo programa para aprender álgebra a través de la expresión de la generalidad. Es un tema de despertar y de pulir la sensibilidad a la presencia y el potencial de generar el pensamiento algebraico. Por ende, la generalización es un aspecto de la mayor parte de los estudios de la álgebra temprana, sin importar cuál otra dimensión pueda denominar el marco teórico del investigador. Y así llegamos a las tres dimensiones del marco Thiele.
para desarrollar el razonamiento algebraico temprano. Como mencioné al principio, vamos a discutir las tres formas de pensamiento y cada una de ellas en detalle. Primero, el pensamiento analítico y algunos de los aspectos teóricos. Para Radford, el análisis es central para el pensamiento algebraico. Y por análisis nos referimos a las cantidades indeterminadas, desconocidas o variables, que se consideran como si fueran conocidas, y los cálculos que se desarrollan con ellas de la misma forma en cómo se harían con números conocidos. De hecho, Viet se refiere al álgebra como el arte analítico. Pero para Radford el uso de simbolismo alfanumérico no es ni necesario ni suficiente para pensar de manera algebraica. La denotación de cantidades indeterminadas puede ser significado a través del lenguaje natural, de los gestos, de símbolos inconvencionales, y aún con números utilizados de manera genérica. Y si volvemos a Al-Khwarizmi, él sugiere que las nociones adicionales de equivalencia, de balance y de valor de verdad también deben ser incluidas en nuestra caracterización del pensamiento analítico. Así que, ¿qué nos dicen los estudios empíricos acerca de esto? Tiene que ver primero con los estudios que hicieron los estudiantes del signo igual. Desde los 70 estaban los estudios que se hicieron acerca del signo igual. A verla como un movimiento en la investigación algebraica y en la práctica. En esta investigación, en el pensamiento de los estudiantes, el enfoque estaba en cómo mover a los estudiantes de una visión computacional operacional a una señal más relacional que involucrara comparar los dos lados de la ecuación. Es decir, moverse de un pensamiento aritmético hacia uno que sea más algebraico en naturaleza. Esta investigación que sucedió en los 70, en los 80, incluso hasta hoy en día, se enfoca en tres tipos de tareas. Igualdades verdaderas falsas, si son verdaderas o falsas, oraciones abiertas. Les puedes preguntar a los estudiantes que resuelvan el número desconocido. Y la solicitud que los estudiantes entreguen una definición para el signo igual. Y una de las investigaciones que salió de estas investigaciones fue escrita por Whittle Johnson y sus colaboradores, en donde ella declara que en el quinto año la mayoría de los estudiantes han comenzado a comparar ambos lados de la ecuación, es decir, que pueden aceptar y resolver las ecuaciones con una ocurrencia de las incógnitas en un lado y con operaciones numéricas en ambos lados. Otro enfoque también relacionado a esto es resolver ecuaciones en forma sin utilizar símbolos lingüísticos. Y este será el primero de mis dos ejemplos aquí. Como noté antes, los indeterminados pueden ser denotados sin símbolos convencionales. Por ejemplo, en un estudio realizado por Molina y Castro, del 2021, con estudiantes de tercer año, las ecuaciones fueron diseñadas de tal manera, por ejemplo, 12 más 7 igual a 7, más brackets, o bracket más 4 igual a 5 más 7. El diseño era tal de que
el enfoque que los estudiantes utilizaron para desarrollarlos y la forma en cómo los estudiantes justificaron el valor verdadero de la solución obtenida, podría indicar si los estudiantes habían utilizado enfoques computacionales o no computacionales. A medida que este estudio progresaba, la intervención entregada por el profesor entregó información que enfatizaba aquellos enfoques que no eran computacional por naturaleza, lo que llevó a una evolución en la forma de los estudiantes de buscar la solución a través de estrategias no computacionales y formas de justificar ecualidades verdaderas. El otro ejemplo tiene que ver con la solución de ecuaciones utilizando objetos materiales como las representaciones. Y estos objetos materiales, en un estudio por Lent en 2022, utilizaban bolitas, cajas de color e imágenes de dos niños para indicar cada lado de una ecuación. Y pueden verlo en la imagen que tengo aquí, que la imagen del niño de la izquierda y de la niña en la derecha, con una caja roja en cada lado, que tenía un número no determinado adentro, una caja verde en cada lado, que también tenía un número indeterminado adentro, y dos bolitas sueltas fuera del lado izquierdo. Y este estudio se realizaron con estudiantes de kinder, el segundo y el cuarto nivel, y se les dijo que las cajas del mismo color, todas tenían el mismo número de bolitas, y que las rojas también tenían el mismo número, y que las cajas verdes eran el mismo número, pero no necesariamente el número era igual al de las rojas. Y se les preguntó cómo determinarían el número de bolitas escondidos en la caja verde. Lenz descubrió que los estudiantes de los tres niveles consideraron esta actividad como muy difícil. Y los porcentajes de éxito respectivamente eran de 30% y 50% respectivamente. Y por otro lado, los estudiantes tuvieron mayor éxito en tareas que tenían solamente una caja, pero continuando con mi presentación, voy a contarles acerca de un estudio, de una investigación que se enfocó en el tipo de apoyo de clase que puede ayudar a resolver este tipo de tarea, como lo presentó Lenz con estos estudiantes de kinder. Otro trabajo realizado a este tipo de pensamiento tiene que ver con el que utilizan símbolos lingüísticos. En China, a los estudiantes de primer año se les presentan las indeterminadas y su representación utilizando paréntesis. Con la actividad de la ecuación, de la solución de la ecuación, por ejemplo, 1 más paréntesis igual a 3. Se les enseña a los estudiantes a resolver estas ecuaciones a través de la inversión de las operaciones. Es decir, se resta 3 menos 1 igual a 2, y eso les da la metodología para encontrar el número en los paréntesis. Y este método continúa para los primeros niveles. Pero en el quinto nivel se les presenta el método tradicional. Por ejemplo, x más 6 igual a 9, con letras para los indeterminados y con el modelo de escala de balance y las propiedades de multiplicación y de suma de igualdad para resolver estas ecuaciones. Así que en el estudio, Xie y Kai hicieron un examen posterior que tenían que ver con números y letras que representan los indeterminados, y descubrieron que más de la mitad de los estudiantes de quinto años
aplicaron una estrategia de inversión a las ecuaciones, a las ecuaciones que tenían letras, pero no siempre tuvieron éxito porque habían aspectos que estaban mezclados de ambos enfoques para resolver. Del enfoque inverso y también de la propiedad de usar la misma operación en ambos ejercicios. Así que ella y Kai concluyeron que la estrategia inversa claramente interfiere con el aprendizaje de la mayor parte de los estudiantes. Ahora, es importante decir que muchos estudios que requieren la ocurrencia de los incógnitos utilizan notaciones no tradicionales. Por ejemplo, cajas vacías, líneas en blanco, símbolos de pregunta y métodos no formales para resolver las ecuaciones como hechos numéricos, sustituciones, tapar la respuesta. Pero los obstáculos encontrados por los estudiantes en el estudio del 2022 que acabo de mencionarles generan muchas preguntas. Claramente existe la necesidad para intervenir la investigación relacionada de los desafíos transicionales encontrados por los estudiantes a medida que se mueven de ejercicios que utilizan símbolos lingüísticos, que no utilizan símbolos lingüísticos a los que usan, y al enfoque para resolver ecuaciones orientado en el balance. En particular en las ecuaciones que son del tipo ax más b igual cx más d, con incógnitas ocurriendo en ambos lados de la ecuación. Y vamos a volver a este tipo de ecuación en la tercera parte de mi presentación. Ahora nos movemos a la segunda dimensión, el pensamiento estructural, con algunos de sus aspectos teóricos. John Mason y sus colaboradores caracterizaron el pensamiento estructural de la siguiente manera. Es el reconocimiento de la relación entre dos o más objetos. No es en sí mismo estructural o pensamiento relacional, lo cual para nosotros, para Mason, requiere hacer uso de relaciones como instancias de propiedades. La conciencia del uso de las propiedades está en el centro del pensamiento estructural. Definimos este tipo de pensamiento como una disposición para usar, explicar y conectar estas propiedades en el pensamiento matemático. Muy parecido a esta caracterización está la de Carpenter y sus colegas en la definición del pensamiento relacional. Dice, este tipo de pensamiento requiere utilizar propiedades fundamentales de números y operaciones para transformar las expresiones matemáticas en vez que simplemente calcular una respuesta siguiendo una secuencia prescrita de procedimientos. Esto implica un cierto nivel de conciencia de las propiedades. Así que, claramente, las relaciones y las propiedades están en el centro del pensamiento estructural, del razonamiento algebraico. Más respecto a este concepto, mantengo que una perspectiva más amplia de la estructura y de las propiedades es necesaria en nuestra caracterización de pensamiento estructural. Y para esta perspectiva más amplia, recurra a Freudenthal, que se refiere a la estructura del orden, a la estructura de la suma, a la estructura de la multiplicación, o todo tipo de estructuras, así como estructura de acuerdo a los divisores, a estructura de acuerdo a los múltiplos, y así sucesivamente. Este autor también habla de estructuramiento alternativo. Estas estructuras tienen propiedades que derivan de e incluyen las propiedades básicas de la aritmética, pero no solamente las propiedades básicas de la aritmética, sino que una multitud de otras propiedades, tales como la propiedad sucesora, la suma
de números impares consecutivos y la propiedad de la suma de números pares impares y así sucesivamente. Así que algunas de las investigaciones empíricas relacionadas a este tipo de pensamiento. Primero, ver la estructura en los números y en las expresiones numéricas. Lipchinsky y Lipner enfatizaron que la instrucción algebraica temprana necesita adoptar el desarrollo del sentido de estructura, entregando experiencia con estructuras equivalentes de expresiones y con su decomposición y recomposición. Pym escribió que la álgebra se trata de forma y transformación. Por ende, transformar expresiones, sean numéricas o forma alfanumérica. Y esto recae en el pensamiento estructural. Y tenemos un ejemplo de esta investigación y de Carpenter y sus colaboradores. Una investigación que se enfocó en la conjetura y la justificación de las propiedades, tales como multiplica un número por otro número que no sea cero, y luego divídelo por el mismo número, y vas a tener el número con el cual comenzaste. Otro ejemplo viene de Fuji, el investigador japonés, en donde él describe el uso de números como cuasi variables, como en igualdades numéricas como 78 menos 49 más 49 igual a 78. Otro ejemplo de este pensamiento, este ejemplo es un poco más complejo, que viene de la investigación de Coles y Ann, y llega a una generalización con estudiantes de 11 y 12 años, y tiene que ver con la tarea de 1089. Y esta es la tarea. Tomen un número de 3 dígitos, cuyo primer dígito sea mayor que el último, inviertan los dígitos y restan el segundo número del primero. Y esto les dará una respuesta de 2 o 3 dígitos. Se revierten los dígitos de la respuesta y se suman a esa respuesta. Y el resultado será 198 o 1089 si se ha hecho la resta y la suma de manera correcta. Así que los estudiantes desarrollaron el algoritmo en muchos números. Algunos escribieron 3 números o 4 números. Y algunos escribieron acerca de las relaciones que tenían que ver con las operaciones de números no especificados, de estos 3 o 4 o 5 dígitos. Clasificaron y generalizaron su trabajo. Y el profesor que estaba en esta clase descubrió que estos problemas motivaron la introducción de los símbolos alfanuméricos, símbolos para justificar los resultados de tales problemas y para probar esta álgebra temprana de manera más amplia. Y pueden ver de esta imagen aquí a la derecha, en donde la profesora y los estudiantes estaban juntos utilizando símbolos para probar los resultados de su trabajo. Así que comenzaron con un número representado por ABC, donde la A eran los cientos, la C eran las unidades. Invirtieron los dígitos, CBA, y luego restaron la CBA del número original. Y ahí lo pueden ver en el ejemplo. Así que cuando hicieron la resta, obtuvieron este resultado. C más 10 menos A para el dígito de unidad. Así que revirtieron los números y tuvieron C más 10 menos A, mantuvieron el 9 en la misma posición y movieron la A menos 1 plus C menos C y se movió a la posición de la unidad. Y restaron eso también. Y al restarlo,
el dígito de la unidad, obtuvieron 9, movieron el 1, el A menos 1 menos C, y les obtuvieron el resultado, probando que el resultado siempre va a ser el mismo para los símbolos que habían comenzado inicialmente. Otro ejemplo de pensamiento estructural, esta vez con números versus variables. Chan y sus colegas realizaron un estudio en el papel de los números versus las variables en el momento de ver la estructura de las expresiones. Lo hicieron con estudiantes de 12 años. El objetivo era transformar una expresión inicial a una expresión equivalente matemáticamente. Y podemos ver la figura de abajo. Tenemos esta expresión numérica y la tarea era transformarla para que fuera 0 más 0 más 0. Y luego tienes otra expresión, esta vez con símbolos alfanuméricos, que los estudiantes tenían que transformar en 0 más 0 más 0. Y luego otro ejemplo del mismo tipo. Y luego un segundo grupo de expresiones numéricas y variables que eran un poquito más complejas, que tenía que ver con inversas multiplicativas. Aquí estaba la misma tarea, tenían que convertir esta expresión en 1 más 0 más 1. La segunda con las letras, 1 más 0 más 1. Y así sucesivamente. Así que los investigadores descubrieron que para las expresiones simples, los primeros 4, no hubo una diferencia en la eficiencia para los estudiantes entre los números y las variables. Tuvieron los mismos resultados para tanto la expresión numérica como para con letras. Para las expresiones más complejas en el segundo grupo de 4, por ejemplo, los estudiantes con un conocimiento algebraico menor tuvieron una menor eficiencia con las expresiones que con las expresiones numéricas, pero solo un poco. Así que los investigadores concluyeron que los símbolos alfanuméricos en estas tareas solo tenían un efecto menor con respecto a la dificultad. Así que nos movemos a al tercer pensamiento y vamos a revisar los aspectos teóricos. Para Caput, tiene que ver con describir la variación sistemática de instancias en un dominio. Para Blanton, el pensamiento funcional encierra la generalización de relaciones entre cantidades covariantes, la expresión de aquellas relaciones en palabras, símbolos, tablas o gráficos, y el racionamiento de estas representaciones para analizar el comportamiento de la función. Más ampliamente, Blanton y Caput utilizaron como un marco para analizar el trabajo de los estudiantes con patrones los 3 modos de pensamiento funcional. El pensamiento recursivo, que es encontrar una variación en una sola secuencia de valores. Pensamiento covariacional, basado en analizar cómo dos cantidades varían de manera simultánea, como por ejemplo a medida que X aumenta por 1, Y aumenta por 3. Y el tercer modo del racionamiento funcional, que utilizaron para analizar los datos de los estudiantes, se refieren a este como pensamiento de correspondencia, basado en la identificación de la correlación entre las variables. Por ejemplo, Y es 3 veces X más 2.
Ahora, el trabajo empírico con respecto al pensamiento funcional. Por lo general, está enfocado en una de dos áreas de interés. La primera es la generalización con varias representaciones de situaciones funcionales. Ahora, las situaciones funcionales pueden ser presentadas a los estudiantes en una variedad de formas. Muchos investigadores utilizan patrones de imágenes o no, sin imágenes, con estudiantes de los primeros niveles, que se presentan con una breve historia y son representadas por una imagen de los primeros ítems de la secuencia. Y el objetivo es investigar cómo los estudiantes generalizan el patrón en la forma de regla. Usan pensamiento recursivo, covariación, utilizan correspondencia. Aquí hay un ejemplo tomado de Radford con la historia que se llama La hormiga incansable. El problema se centraba en una hormiga que encontró un contenedor con una miga en su interior. La hormiga reunió 2 migas cada día, así que para el final del primer día, la hormiga tenía 3 migas en el contenedor. Al final del segundo día, tenía 5 migas y al final del tercer día, tenía 7 migas. Así que esta era la situación. Y la idea del estudio era ver cómo los estudiantes podían generar una regla que describiera estos patrones funcionales. Rivera ha enfatizado que los patrones crecientes visuales apoyan los intentos de los estudiantes para generalizar las relaciones entre dos cantidades de manera en que las figuras sin imágenes o las tareas sin imágenes no lo hacen. Los patrones de imágenes como el que acabo de describir que utiliza Radford en esta figura de aquí abajo, estos también son patrones de imágenes. Los patrones de sin imágenes son los que tienen que ver con números, con patrones numéricos. Sin embargo, como Rivera indica, se necesita un esfuerzo en la clase para ayudar a los estudiantes en la detección de las figuras que destacan en tales patrones. Warren hizo un estudio que tenía que ver con estudiantes de 9 a 10 años que estaban trabajando con patrones como estos, pero sin tablas de valores que los acompañaban. Y se les solicitó a los estudiantes que encontraran la regla general para estos patrones directamente de la geometría visual de los objetos. Y de acuerdo a este autor, fue muy difícil para los estudiantes detectar un factor en común que pudieran extender como una regla general. Pero sí se beneficiaron de aprender cómo hacer un análisis visual de los patrones. Es decir, aprender cómo separar el patrón en distintos componentes. Y en la última parte de mi presentación hoy, voy a mostrarles un ejemplo del tipo de análisis visual que es útil para los estudiantes. El uso de contextos culturales específicos y representaciones también estaba en el centro de un estudio realizado por Hunter y Miller, en donde participaron estudiantes de 6 años de Nueva Zelanda. Estos patrones se relacionaban con contextos que eran parte de su herencia cultural. Por ejemplo, poner la mesa en celebraciones familiares y el diseño de vestimentas. Por ejemplo, como el patrón que pueden ver aquí, a la derecha, para los primeros 2 ítems en esta secuencia de patrones. Los investigadores Hunter y Miller estaban interesados en que estos contextos familiares generaron una mayor variedad de estructuración de los patrones, una variedad que requería una enseñanza, una intervención del profesor específica para ayudarle a los estudiantes a alcanzar altos niveles de pensamiento funcional.
Eso es alcanzar el modo de correspondencia. Una de las intervenciones más importantes era hacer que los estudiantes encontraran términos de sucesión. Ahora, este otro enfoque en muchas de las investigaciones del pensamiento funcional tiene que ver con la generalización con modos recursivos de covariación y correspondencia del pensamiento funcional. Varios investigadores han notado que los estudiantes tienden a gravitar inicialmente hacia enfoques más recursivos, pero otros se han dado cuenta que esto no siempre es así. Debido a que es ampliamente considerado que el pensamiento recursivo es aritmético por naturaleza, por ende no se utiliza mucho, los investigadores se enfocaron en las técnicas para motivar el pensamiento de correspondencia. Por ejemplo, Moss y London McNabb acuñaron el uso de los valores de información no consecutiva, utilizando una calculadora de cartón. Y los estudiantes generaron tablas de información, como la que les estoy mostrando aquí en la derecha, en donde los valores de información no consecutiva eran, por ejemplo, si 10 es la información que entra, 20 es lo que sale, si 6 es lo que entra, 12 es lo que sale, si 8 es lo que entra, 16 es lo que sale. Y los niños se escondían detrás de la calculadora y enviaban los números hacia la clase. Y otro estudiante podía generar la regla de que podían un número, lo multiplicaban por 2 y ese era el número de salida. Y por ende se generaba una forma de pensamiento de correspondencia. La investigación ha documentado algunos de los desafíos que se enfrentan al moverse de un modo de recursivo a correspondencia o de un modo de covariacional a uno de correspondencia. A pesar de estos desafíos, Stevens y sus colaboradores descubrieron que luego de 3 años de clases de álgebra temprana, la mayor parte de los estudiantes de tercero a quinto año evolucionaron en su habilidad para expresar las reglas de correspondencia en tanto con palabras como con variables. Pero los estudiantes eran más aptos para expresar las reglas de función en variables que en palabras, a medida que la complejidad de la función aumentaba, como podemos ver en la figura de abajo, en donde algunos estudiantes expresaban la relación como d x2 igual a p, y otros estudiantes escribían el número de personas se dobla al número de escritorios. Pero la mayor parte de los estudiantes, a medida que aumentaba el nivel, fueron capaces de expresarlo en variables en vez de palabras. Pero no siempre este fue el caso. Pinto y Cañadas en su estudio descubrieron que todos los estudiantes de quinto año que participaron en su estudio, que tenía la función de y igual a 2x más 6, generalizaron la relación, principalmente utilizando el lenguaje natural. Así que tenemos resultados variados respecto al uso del lenguaje versus las variables para expresar las funciones. Ahora nos movemos a la tercera parte de mi presentación, que es la naturaleza del apoyo de clase que es útil en el desarrollo del pensamiento algebraico temprano. Reflejar la importancia acordada por los estudiantes en el papel de la instrucción en el desarrollo del pensamiento algebraico
Esta parte de mi presentación revisa en detalle algunas de las intervenciones principales en 3 estudios recientes. El primero tiene que ver con el pensamiento funcional, que fue realizado por Pang y Samuel. El segundo tiene que ver con respecto al pensamiento estructural tomado del estudio realizado por Kieran y Martínez Hernández, en México. Y el tercero, con respecto al pensamiento analítico, realizado por Radford. Así que, el ejemplo, en primer lugar, del pensamiento funcional. Pang y Wonsui diseñaron una unidad de currículum llamada Patrones y Correspondencia y basaron su diseño en una revisión literaria relacionada al desarrollo del modo de correspondencia del pensamiento funcional. Incluyeron una guía instruccional detallada con esta unidad y se centraron principalmente en el uso de valores secuenciales, no secuenciales y de sucesión. En segundo lugar, se basaron en la exploración de la estructura de los patrones de varias formas. En tercer lugar, en la exploración de las partes cambiantes y no cambiantes de una estructura. Y cuarto, en la posición de las tarjetas numéricas. Se hizo una prueba de campo con una clase de estudiantes de cuarto año. Al aplicar esta clase, ocurrió una intervención en clase muy importante que tuvo relación con la estructura visual del patrón T, en donde primero se le preguntó a los estudiantes cuál parte de la figura no cambiaría al moverse de una parte a otra en el patrón, y luego relacionar las partes que cambiaron a la posición de las cartas. Así que mantengan en mente que la pregunta era, ¿qué partes de la figura no cambiarían? La mayor parte de los estudiantes respondieron, agrega un bloque en la parte de abajo de la primera imagen. Un bloque aquí, aquí y aquí, que no era algo muy útil de romper ese patrón. Algunos estudiantes respondieron que los 3 bloques de arriba en la primera fila no iban a cambiarse, y esto el profesor consideró que era algo mucho más útil para describir este patrón. Así que el profesor representó en la pizarra los 2 tipos de reconocimiento de patrones, que son los que ven aquí, los que sugirieron la mayoría de los estudiantes, agregar uno al primer patrón, agrega otro a la tercera, agrega otro para darte la cuarta, pero la forma más útil de romper el patrón era mantener los primeros bloques del patrón sin cambiar, sin alterar, y romper visualmente agregar 2 al segundo, agregar 3 al tercero para formar el tercero, y agregar 4 para formar el cuarto. Y esto hizo que los estudiantes notaran los pros way of breaking the pattern into parts. para que los So estudiantes descubrieran cómo desarmar los patrones. Luego los estudiantes discutieron que separar la parte horizontal de la vertical, como pueden ver en la derecha aquí, haría que expresar una generalización fuera más fácil y también descubrir cuántos bloques se encontrarían, por ejemplo, en la figura número 50. Es decir, el número de bloques en la figura 50 o en la 100 sería igual a 3 más el orden de la estructura. Así que si estamos hablando de la figura 50 o 100, el número de bloques en la 50 serían 3 más 50. Nuestro segundo ejemplo de pensamiento estructural se tomó del estudio realizado por Kieran y Martínez, que fue la persona que hizo la intervención con los estudiantes. El estudio se desarrolló con estudiantes
de 10 a 12 años para desarrollar el sentido de estructura en el contexto de generar un equivalente numérico. Y al hacerle la pregunta a los estudiantes, ninguna de la información se tomó por sentado. Ellos querían saber exactamente lo que los estudiantes estaban pensando y lo que estaba detrás de sus sugerencias. Así que a los estudiantes se les presentó igualdades numéricas de la forma A más B igual a C más D y se les preguntó si la igualdad era verdadera o falsa. Y pueden ver de este segmento del trabajo escrito que para esta igualdad los estudiantes hicieron el proceso de suma de la igualdad de la izquierda y luego de la derecha y respondieron que sí, que la igualdad era verdadera porque los números dan el mismo resultado. Así que, como pueden ver, computaron el total de ambos lados. Cuando se les pidió si podían determinar el valor real sin calcular, los estudiantes se preguntaron, ¿existe alguna otra forma de hacerlo? Así que el profesor les dio otro ejemplo, que la próxima igualdad era 530 más 200, que es igual a 300, más 430, y les preguntó, ¿existiría otra forma de reescribir esta igualdad, pero usando, por ejemplo, estos números? Lo que estaba tratando de llegar aquí era si los estudiantes convertirían los números en el lado derecho en una fórmula que sería los mismos números de la izquierda o viceversa. Pero la forma de pensar de los estudiantes fue en otra dirección. Lo que ellos decidieron hacer fue cambiar la forma de a ambos lados para tratar de obtener los mismos números en ambos lados. Así que el estudiante número 2 empezó a escribir en la pizarra 200 más 300 más 30. Así que el profesor preguntó, ¿de dónde vienen esos números? Él podía verlos, pero quería que los estudiantes respondieran de dónde habían venido. Así que el estudiante dijo que los números venían del 530 y continuó escribiendo en la pizarra 200 más 200. Así que el profesor preguntó, ¿y qué hay del otro lado? Y la estudiante dijo, bueno, debería ser lo mismo, ¿no? Continúa escribiendo en el otro lado 200 más 300 más 30 más 200. Simplemente la estudiante copió lo que había escrito en el lado izquierdo y lo pasó a la derecha. Así que el profesor fue muy insistente preguntando, ¿de dónde vienen los números del lado derecho? Pero la estudiante no podía reconciliar, no podía aceptar que la decomposición del lado derecho con los números de la expresión inicial del lado derecho. Así que eventualmente reescribió la expresión del lado izquierdo de otra forma. Escribió 530 más 200 más 30 más 200, que pueden ver aquí abajo. Y luego volvió a copiar eso en el lado derecho, pero esta vez ella ya podía aceptar con la cifra inicial de 300 más 430. Podemos ver que el número 300 está subrayado para que correspondiera con el lado derecho. Y el 300 más 30 más 200 está subrayado para que corresponda al 430. Pero eventualmente su razonamiento evolucionó a una forma común. El volver a copiar la expresión reescrita de un lado a otro evolucionó a una decomposición genuina de ambos lados para obtener una tercera forma en común que sea equivalente a la igualdad inicial. Aquí la igualdad inicial era 8 más 2 más 16 igual a 10 más 12 más 4. Y él comenzó su reescritura
Para el lado izquierdo, 4 más 4 más 1 más 1 más 8 más 8 igual a. Luego empezó a usar el mismo términos numéricos para el lado derecho y se detuvo. Creemos que se detuvo porque pudo ver que sería difícil aceptar el 8 con el 4 del lado derecho, así que él escribió el lado derecho de esta forma: 8 más 1 más 1 más 8 más 4 más 4. De hecho, utilizando los mismos números como los de la izquierda, pero en un orden distinto. Así que el profesor quería que los estudiantes pudieran resumir su evolución de una forma de pensar más algebraica a de una computacional más algebraica, preguntando: ¿cómo mostrarías que una igualdad es verdad sin calcular y sin importar los números involucrados en el ejercicio? Los estudiantes respondieron con ayuda de ejemplos genéricos, convertir los números de una forma distinta de la igualdad inicial, pero deberían ser lo mismo en ambos lados, pero no necesariamente en el mismo orden. Ahora nos vamos a nuestro último ejemplo de sugerencias de clase, tomado también de Radford. Radford dice que introdujo la solución de ecuaciones a estudiantes de tercer año utilizando problemas de historia y sistemas semióticos. Este tipo de problema de historia por lo general requiere a dos estudiantes y tarjetas de hockey. Algunas de las tarjetas están sueltas y otras están en sobres cerrados y contienen el mismo número desconocido de tarjetas, con cada niño teniendo el mismo número total de tarjetas de hockey. Este tipo de problema se representa en primer lugar con el sistema semiótico concreto y contiene objetos materiales, así con el signo igual. El sistema semiótico icónico se utiliza a continuación, reemplazando los objetos concretos con dibujos. Y Radford dice que los dos sistemas semióticos tienen como objetivo destacar los conceptos algebraicos básicos necesarios para resolver ecuaciones y para preparar a los estudiantes para su encuentro con el simbolismo alfanumérico, con el cual enfrentarían en el año siguiente. Así que en el tercer año, los estudiantes primero se les presentó una ecuación del tipo ax más b es igual a c, por ejemplo, 3x igual a 7. La historia se mostró de manera concreta en la pizarra. Pueden ver aquí el ejemplo, el sobre, que es la x, el 3 para las tarjetas sueltas, y es igual a 7. Algunos estudiantes sugirieron hacer un proceso de computación y otros utilizaron el enfoque de comparación. Pero el profesor tenía otra cosa en mente. Quería que los estudiantes experimentaran la idea de remover las tarjetas una a la vez para aislar el sobre. Y la profesora dijo: queremos aislar el sobre. ¿Cómo podemos poner el sobre solo? Aislarlo. Vamos a mover las cartas una a la vez. ¿Ok? Así que sacamos una. Pero ese signo dice igual, que la cantidad de cartas en ambos lados es igual. Así que si mueves una carta de este lado, ¿qué haces? Sacas unas del otro lado igual. Y el procedimiento se hizo una vez más. Se sacó una segunda del lado y una segunda de este otro lado. Y en tercer lugar se sacó una tercera de este lado izquierdo y una del lado derecho. Así que tienes solamente el sobre aislado en este lado.
y 4 tarjetas sueltas en el lado derecho. Así que los estudiantes trabajaron en grupos en la idea de aislar el sobre, removiendo números iguales de las tarjetas de ambos lados con problemas similares. Luego, el próximo trabajo de los estudiantes trabajaron con ecuaciones del tipo AX más B igual a CX más D, con invariables ocurriendo en ambos lados. Por ejemplo, 2x más 1 es igual a x más 6. Los estudiantes de tercer año trabajando con la ecuación en los sistemas semióticos aquí, aquí tenemos los dos sobres más una tarjeta suelta, que es igual a un sobre y 6 tarjetas sueltas. Así que los estudiantes sabían de su experiencia previa que tenían que aislar un sobre, pero el contexto actual con sobres en ambos lados los confundió. Así que, como Radford indica, tuvieron que mover de 2x igual a x más 5 a x, después de remover una carta, a x igual a algo. El profesor llegó entonces y les preguntó, le pidió a los estudiantes que explicaran su procedimiento. El estudiante dijo, están en el proceso de aislar. ¿Cuántos sobres quieren en un lado? ¿Qué pasa ahora? Una pausa. La profesora continuó. ¿Está bien remover un sobre de un lado y luego otro sobre del otro lado? Porque los sobres tenían mismo número de tarjeta. La ecuación sigue siendo igual. Así que la intervención de la profesora fue muy importante para que los estudiantes aprendieran que no solo un número igual de tarjetas sueltas podrían removerse de ambos lados, sino que también un número de sobres con un número indeterminado de cartas podían moverse. La transformación de que los estudiantes habían aplicado a los factores conocidos ahora había sido generalizada para aplicarla también a los factores desconocidos. Como resumen, hoy les mostré un marco de trabajo centrado en lo que yo identifico como las dimensiones del desarrollo del pensamiento algebraico temprano. Pensamiento analítico, pensamiento estructural y pensamiento funcional, con el hilo conductor de la generalización que atraviesa los tres. Espero que este marco de trabajo y la historia que les conté por el resumen de la investigación acerca de la multidimensionalidad del pensamiento algebraico temprano refleje el dinamismo de la investigación realizada en este emocionante campo y sea útil para los miembros de la comunidad de la álgebra temprana y más allá. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctora Caroline, por su excelente exposición. Vamos a pasar entonces a la parte de preguntas. Aquí en el chat pueden hacer las preguntas en castellano o en inglés y al mismo tiempo lo pueden hacer a través del micrófono de la sala o a través del chat. Voy a comenzar con las preguntas que están en el chat, doctora Caroline. Voy yo con las preguntas, le pregunto a la profesora directamente, Perfecto, Oscar. me parece bien. Adelante. Well, I think that in the
examples that Creo que I los gave ejemplos que empirical research, les di de la investigación empírica, gave some empirical studies that were related mostré to unos developing estudios que estaban relacionados al pensamiento analítico, structural thinking, al and also estructural to functional thinking. y al And funcional. then in my third section of Y en la tercera sección de la charla research that has very strong instructional hay ejemplos de clase o implicaciones for fuertes de example, clase. Por in the ejemplo, Sun Wu en el example estudio of Sang-Woo, functional thinking, I ejemplos de showed how pensamiento funcional, the les teacher's mostré cómo emphasis on el how énfasis del profesor en break up the cómo pattern romper el patrón two different ways of en thinking, dos formas how one distintas de was very pensar, como strong uno era mucho más fuerte impetus to developing a correspondence del desarrollo de una than competencia other kind of visual analysis. que el otro tipo de análisis visual. Structural thinking example Y el ejemplo del pensamiento estructural que tenía que ver con igualdades numéricas, traté de indicar cómo el pensamiento del profesor que tiene que obtener de los estudiantes, qué es lo que ellos estaban hablando cuando estaban transformando las expresiones. Él quería que los estudiantes quisieran sus transformaciones de manera explícita. Y esto no era simplemente para él, para que él tuviera una mejor idea de lo que estaban pensando los estudiantes, sino que debido a que los estudiantes estaban en un grupo, había muchas ideas. Y en el tercer ejemplo que tomé de Radford, donde los estudiantes de tercer año se les presentaron ecuaciones que eran desconocidas en ambos lados, este ejemplo, la idea era mostrar cómo los sistemas semióticos icónicos que se utilizaron por los profesores y también se utilizaron con los estudiantes, fueron utilizados para desarrollar el pensamiento acerca de cómo se lleva a cabo la misma operación en ambos lados de la ecuación, y que esto te permite llegar a la solución para el número de tarjetas que estaba escondido en estos sobres cerrados. Así que espero que con estos tres ejemplos, que eran un poco más detallados, tengan una noción más clara de los tres tipos de pensamiento que tienen que ver con esta multidimensionalidad del pensamiento algebraico temprano y que muestre cómo se pueden obtener este tipo de pensamiento. Claudio, hay otras preguntas en el chat también. Sí, estoy leyendo la otra. Vale, Hay una que está en vale. inglés. Vale. Profesor Jorge también puede intervenir. Me pregunta el tiempo. I don't think that I treated proportional thinking. No creo que hablé del pensamiento proporcional en esta discusión del pensamiento funcional. There's actually very few of the researchers Muy pocos de devoted los investigadores se dedicaron al pensamiento funcional, on proportional que reasoning. se hayan enfocado en el razonamiento proporcional. And because proportional Y reasoning then is debido a que el pensamiento proporcional no se refleja en la investigación en el pensamiento algebraico temprano, no elegí incluirlo en mi marco de trabajo porque este se enfocaba más en la reflexión de lo que las investigaciones actuales del pensamiento algebraico temprano está haciendo. if somebody wanted to do a Así que research si alguien quisiera hacer una investigación en pensamiento proporcional y mostrar cómo se relaciona al pensamiento estructural o funcional, sería muy interesante de ver
cómo esto se da. Pero esto es un pequeño aspecto del pensamiento funcional en el presente. Voy a leer otra pregunta, Oscar. Adelante, Claudia. Well, I guess the first step would be to Supongo que el decide primer paso sería decidir si el pensamiento estructural o analítico o el funcional es el enfoque principal. Así que tienen que decidir primero en una de esas tres dimensiones y luego vean las investigaciones existentes respecto a esa dimensión refiriéndose al capítulo que yo escribí. Busquen la investigación que se ha enfocado en una de esas tres dimensiones, utilizando alguna de las tareas o de las sugerencias que están contenidas en las investigaciones. Creo que sería un primer paso en tratar de desarrollar el pensamiento algebraico temprano en la sala de clases de la educación básica. No traten de cubrir las tres al mismo tiempo, enfóquense en una dimensión a la vez. Tenemos una mano levantada en el chat. Don Jorge, si quiere hacer su pregunta. Sí. Adelante, Jorge. Sí, gracias. Thank you, Caroline, for this inspiring presentation. I was especially interested in what you said about functional thinking. And in some sense, I was missing what I would call diagrammatic thinking, which is actually a way of doing algebra. So maybe just two short comments. I would like to hear about your thoughts on that. On one side, nowadays, there's a lot of algebra which is done diagrammatically in cutting-edge research in mathematics. And this is based in some sense on the metaphor that multiplication is concatenation. So you can work with string diagrams and do things you can do on a geoboard in elementary school, playing around with threads, woolen threads, you concatenate and so on. And on the other hand, I don't know whether you're familiar with Brousseau's pioneering work, Les mathématiques du cours élémentaire, which is only in French, but I guess in Quebec, you're bilingual. You're supposed to be bilingual. And there he develops, this is from 1965, develops the idea of doing algebra in grade 1 and introduce the numbers in some sort by constructing them algebraically instead of just reciting the names of the numbers. And there is even something about linear algebra there. So it's a very interesting, I think, pioneering work, whether you have some weird ideas. I think he says he did it by intent, not by just chance. So I don't know whether you're familiar with this sort of approach, which is quite old, but sort of pioneering, and with the idea of diagrammatic thinking as a way of a facet of algebraic thinking. So I would stop here for first question or my question. Okay. Yes, Georgi. I know that you are very fond of. Sé que tienes mucho cariño al enfoque geométrico, al álgebra. Sí, en Quebec estamos muy familiarizados con el trabajo de Brousseau y otros en la didáctica francesa.
Déjame responder a tu comentario, que en los niveles más altos, las pizarras, las geopizarras o las formas geométricas de los enfoques que se han utilizado para desarrollar este otro lado del razonamiento algebraico, pero en la comunidad temprana algebraica, que comienza con el trabajo del principio de los 90 y hasta entonces, ha habido muy poca atención respecto de los enfoques geométricos para desarrollar el pensamiento algebraico temprano. Así que esto ciertamente es una nueva avenida para nuevas investigaciones. Y los motivaría y a ustedes y a sus estudiantes y colaboradores a quizás comenzar a trabajar en esta área, porque no ha sido desarrollada en el pensamiento algebraico temprano. No, thank you. Thank you. There might be other questions, I guess. Yeah, thank you. Oscar, parece que no hay más preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta Ok. en el chat o alguien más que quiera hacer. Sí, a ver, ¿quién otro pregunta por aquí por el chat? Yo también quería preguntar algo sobre, aunque la conferencia no estaba centrada, como lo comentaba ella al principio, hay un trabajo de los años 80 y tanto que relacionan lo que comentaba el profesor Jorge, utilizar, por ejemplo, el uso de conceptos geométricos, por ejemplo, el rectángulo, las representaciones de la geometría, para introducir ciertas ecuaciones sencillas en los primeros grados. Entonces, observé que en los reportes de investigación que se han hecho, se enfatizó más en el uso de las estructuras numéricas. Por ejemplo, la composición y descomposición, porque en el fondo lo que se está viendo cuando estamos revisando estas relaciones son relaciones numéricas en el fondo. O sea, por ejemplo, yo puedo decir 8 igual a 8. Pero el 8 que tengo a la izquierda o a la derecha lo puedo descomponer, por ejemplo, en 6 más 2. Y luego en otro paso tapo el 2 y descubro que entonces ya tengo allí una posible ecuación. Esta experiencia la hemos hecho con niños pequeños aquí aquí en Latinoamérica, y los niños van descubriendo que para poder mirar la incógnita que me falta en uno de los dos lados de la igualdad, necesito relacionar el otro lado de la igualdad. Por ejemplo, si yo digo 8 más algo que no conozco, que es como se lo representó Lenz, por ejemplo, con la caja, que es los elementos que están dentro de la caja. Entonces, si digo 8 más lo que no conozco igual a 10, entonces el niño automáticamente no mira el 8 más lo que no conozco, sino que mira el 10. Y con el 10 en mente empieza a trabajar, bueno, para que me llegue a 10, entonces, y tengo 8, ¿cuántos necesito? Entonces, esa idea intuitiva del símbolo de igual permite que el niño vaya descubriendo esas relaciones numéricas, en las relaciones numéricas vaya mirando la posible generalización
de esas estructuras. O sea, no me estoy quedando con el cálculo operatorio de resolver la ecuación, sino que le estoy dando un sentido a algo que no conozco, considerando el otro lado de la igualdad. En ese orden de ideas, es interesante, por ejemplo, ver qué sucede en estas investigaciones, qué pasa cuando el niño está manipulando los sobres, por ejemplo. En el caso de, creo que fue la investigación que usted reporta de Radford, cuando ya tengo una variable a la izquierda de la igualdad y una variable a la derecha de la igualdad. Entonces, ¿cómo es el comportamiento cognitivo del niño en ese sentido? No sé si... All right, Oscar, when you started to Oscar, cuando comenzaste a dar tu comentario, me hizo recuerdo de un estudio que se acaba de publicar, en donde los estudiantes utilizan distintos colores que hace que conecta un poco con lo que tú me estabas comentando, en donde los estudiantes utilizan elementos más pequeños para generar uno más grande y relacionan a lo que ellos estaban viendo en la ecuación, en el lado izquierdo y en el lado derecho, con un término desconocido, y lo relacionan con uno de los elementos que estaban utilizando para hacer este elemento más grande. Pero luego, Oscar, cuando tú avanzas hasta el trabajo de Roth que mencionaste, en donde hay factores desconocidos en ambos lados, aquí tienes un enfoque distinto para solucionar las ecuaciones, en donde estás haciendo la misma operación en ambos lados. Y es muy distinto la comparación entre el lado izquierdo y el lado derecho, o incluso sumar para encontrar el resultado. Así que si el ejercicio que yo mencionaba con los elementos podría ser considerado un enfoque geométrico para resolver una ecuación, al comparar ambos lados y seguir sumando para alcanzar el resultado del lado derecho, podría considerarse como un enfoque aritmético, más que uno para solucionar una ecuación. Cuando tú utilizas el enfoque de Radford con los sistemas semióticos, para resolver ecuaciones que tienen factores desconocidos en ambos lados, y en donde la técnica fundamental es hacer la misma operación en ambos lados, removiendo o aislando los factores desconocidos al remover, por ejemplo, los mismos números de tarjetas o el mismo número de sobres para representar los factores desconocidos en ambos lados. Tienes una diferencia fundamental en la técnica. Pero lo que es interesante es que la generalización requiere, en ambos lados, ya sea un enfoque aritmético o geométrico, o si es el enfoque algebraico para poder hacer la operación en ambos lados, son enfoques distintos. El pensamiento geométrico y el aritmético, el pensamiento relacional, el pensamiento algebraico, con esta técnica de ambos lados. Oscar pregunta, ¿qué
¿Qué pasa con el proceso cognitivo de los estudiantes? ¿Cómo cambia? El pensamiento algebraico se está desarrollando, está evolucionando y eventualmente está llegando al tipo de pensamiento en donde los estudiantes van a necesitar interactuar cuando lleguen a la educación media. Y van a tener que transformar expresiones, ecuaciones, utilizando propiedades, utilizando estructuras que han comenzado a construir principalmente en la educación básica. Así que realmente no es una respuesta a tu pregunta, pero es más bien una reflexión que la que tú hiciste ahora, Oscar. Los estudiantes siguen aprendiendo. Claro. Gracias, Caroline. El profesor Jairo Escorcia pregunta lo siguiente: ¿cómo relacionar estos tres pensamientos con otros pensamientos matemáticos? Well, it depends on what you mean by Bueno, other depende mathematical ways of de lo que se refieran con formas matemáticas de pensar, ¿no? Con pensamientos matemáticos. Conjeturas, proving, probar, structuring, all of these estructurar processes todos los procesos enter into mathematical thinking. All of these en el processes pensamiento matemático. Todos are estos involved procesos in tienen que ver dimensions con las tres dimensiones developing early en el algebra. desarrollo del pensamiento algebraico temprano. La generalización era el proceso en el cual yo hago énfasis, pero en todas estas tareas existe un elemento de conjetura, de ejemplificar. Todos estos son procesos de razonamiento matemático. No creo que haya una falta de pensamiento matemático en el dominio del razonamiento algebraico temprano. Claro, el lenguaje es mucho más accesible, los ejemplos son más accesibles para los estudiantes más jóvenes. Pero los otros procesos que tienen que ver con los pensamientos matemáticos están presentes igual. Lo que es especial acerca de las tres dimensiones que les mostré hoy, en las cuales me centré, es que se relacionan de manera muy clara con el pensamiento algebraico temprano actual, en donde se está relacionado al pensamiento algebraico aritmético y el pensamiento está unido a la perspectiva funcional. Estas son las perspectivas principales en el pensamiento algebraico. Así que el trabajo en el álgebra temprana, si no une a la perspectiva aritmética o a la perspectiva funcional, tienes que preguntarte si está efectivamente centrado en el razonamiento algebraico temprano o si está centrado en otra cosa. Profesor Soto dice si queda tiempo para otra preguntita. Adelante, profe. Yeah, thank you. I was just wondering of another type of mathematical thinking which might be maybe lurking in the background in relationship with algebraic thinking, which is metaphorical thinking. I've seen fourth graders or so solve systems of equations by, for instance, as in the example you showed, you have two numbers equal, the sum of two numbers equal to the sum of other two numbers. How can you see that without computing the resulting number? But when kids are more or less used to metaphorize quantities,
at stacks of cubes or stacks of coins, if they have two stacks like this, they immediately think of transferring some coins from here to here, and you get a couple of stacks. So this sort of concrete manipulation, in the sense of Brunner, and active in the sense of Brunner, my feeling is that it might be much fostered by some exercising of allowing metaphorical thinking, instead of remaining so much in a closed compartment. Well, your example of Bueno, metaphorical Tu ejemplo del pensamiento metafórico me recuerda of a small body of research a una pequeña investigación que se ha estado desarrollando en la idea de la igualdad, de que existe igualdad en distintas áreas de los estudiantes, de la forma de pensar de los estudiantes más jóvenes. Así que están tomando ideas de igualdad de una área de experiencia y la están aplicando a su pensamiento matemático. Así que lo que tú llamas metáfora está comenzando a ser investigado bajo la guía de igualdad y de la igualdad en distintas áreas, y aplicando ideas de igualdad a la igualdad en las igualdades. Yeah, interesting. I remember somebody said that mathematics is the art of realizing that it is the same. Something I don't, maybe. Yes, using the same name for different things, or using Estás different usando names. distintos nombres para el mismo concepto. Sí, toda esta área de investigación de igualdad es muy interesante y está bajo desarrollo aún. Thank you. Maybe you could write a key name or in the chat, if you remember some people besides. There, in the chapter that En I el wrote capítulo que escribí for the ZDM Math para esta última Education, publicación que tengo, a la cual me refería en la segunda diapositiva, hay un paper que tiene que ver con este concepto de igualdad Mm. y la idea de igualdad. Así que si revisan ese paper, ese documento, voy a compartir la pantalla un momento y voy a volver. Yeah. Let me see. I'm just wondering if I have it here in my references. Well, here, the multidimensionality of early Aquí la algebra. multidimensionalidad del pensamiento algebraico, información, dimensiones y nuevas direcciones. En este número, que es el que acaba de salir, ahí encontrarán un capítulo que tiene que ver con la igualdad. Y verán varias referencias relacionadas a este concepto que menciono en ese artículo. Mhm. Okay. Thank you for the reference. Yeah. Okay, so I'll stop sharing again. Bien. Ok. Bien, si no hay más preguntas. A ver, otra pregunta por allí que queda en el tintero. Bueno, agradecerle a la doctora Caroline Quiera por su conferencia, por sus importantes aportes que le ha hecho desde hace muchísimo tiempo a la investigación con relación al pensamiento algebraico en edades tempranas. Es un privilegio tenerla con nosotros y de verdad en nombre de la Universidad Arturo Prat, en nombre de la carrera de Pedagogía en Matemáticas y Física y de Educación Básica, queremos agradecerle por su tiempo, por sacar un pedacito de su tiempo
y poder compartir con nosotros toda su vasta investigación que ha desarrollado en estos momentos. Por allí tenemos a la profesora Pilar, que es nuestra jefe de carrera de Okay, básica. well, the pleasure was mine. El placer And- fue todo mío. I hope that if, you know, you've been able to catch one or Y two espero que si ideas si pudieron from captar this una o dos ideas de esta presentation, presentación, I'll be very happy. me sentiré muy feliz por eso. Thank you again Quiero- for the Así invitation que- to present today. Así que muchas gracias por permitirme presentar hoy. Quiero comentarle, doctora Kieran, que parte de su trabajo de investigación que ha escrito previamente a esta presentación ha sido de alguna manera revisado por 3 de mis tesistas que ahora están terminando su carrera en educación básica para ser profesora de educación básica. Y bueno, hicimos todo el esfuerzo del mundo para tenerla hoy con nosotros, para que estas estudiantes y el resto de académicos de la universidad pudiesen escuchar a usted directamente. Así que para nosotros de verdad que es un verdadero placer tenerla y ojalá y podamos encontrarnos físicamente aquí en Chile. Estamos a disposición de usted para que cuando pueda asistir a nuestra universidad y compartir físicamente y presencialmente toda su experiencia y poder aprender de su investigación. Thank you. I too look forward to that. Muchas gracias. Yo también espero poder estar con ustedes en el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al resto de colegas y compañeras y compañeros que siempre nos acompañan en este seminario de investigación. Espero que les haya sido de su agrado y que estemos en contacto para próximas presentaciones y continuaremos entonces en próximo seminario. Goodbye. Quiero que por favor abran las cámaras y podamos tomarnos una foto porque es importante que nos quede un recuerdo de estos aportes de la doctora Caroline en nuestro seminario. También quiero agradecer al profesor Claudio Vera por su magnífica traducción. Es nuestro jefe de la carrera de traducción de la Universidad Arturo Prat, que muy amablemente nos ha colaborado y bueno, ha también sacado su tiempo fuera de jornada. Entonces, quería también agradecerle a él por eso. Importantísima la traducción que nos hizo, excelente profesional y muy agradecido, profe, por esa colaboración que hacemos con estos seminarios. Sin usted es imposible que nos comuniquemos, así que muy agradecido por todo eso. Un placer como siempre, Oscar. Bueno, vamos a sacarnos la foto y ahora. Listo. Yo por alguna razón no pude abrir la cámara. Podría sugerirle que nos diera un correo por si queremos comunicarnos con la doctora, perdón. Por si surgieran más dudas después de que leyamos los textos. Hay muchos textos que por la premura del tiempo, por el idioma, se nos impide leerlos y hacer planteamientos más específicos. Algún correo en el cual pudiera resolver algunas dudas acerca de los 3 pensamientos. Sí, le estamos pidiendo un correo a la profesora. Sí, claro. Yes. No problem. Sí, dice que no hay problema. No hay problema. ¿Podría anotárselo por aquí, por el chat, profe? Sí, aquí lo copio. Vale, vale. Si no, pida Canadá. Okay, well, it's on my, here, I'll just do
I'll just do this and I'll Ajá. Esta es la presentación, al parecer. go back to the very, Ya very que se lo first estoy one. anotando por aquí por el chat de la. Okay. Ahí está en el chat. Ah, okay. Oh, Okay, it's right there. Ah, también está ahí. Can you see it? It's Mhm. Kieran dot ¿pueden verlo? Carroll Está ahí. at Eso. uqam.ca. Do you see it? Yeah, Université du Québec à Montréal. Yeah. Okay, gracias. Okay, I so got I'll it. stop I got the it. share. Thank you so much. Bien, un abrazo entonces, nos vemos. Un abrazo, Un gracias. abrazo. No se quieren ir, fíjense que la profe motivó al grupo a quedarse, no se quieren retirar de la conferencia, mire, profe. Bueno, Thank muchachos, you. And thank you for your translation too. cuídense mucho, profe, por allá. Cuídense todos ustedes, nos vemos, un abrazo grandote Somebody para is going to todos. have to leave. Bye bye. Bye bye. Thank you.